Bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Crítica a través de la emisora 91.2 Norte Estéreo, la emisora de la Gobernación de Norte de Santander. Nuestro programa de hoy, el acoso sexual en los medios de comunicación, así que estén al tanto y no se despeguen de la sintonía. Prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar. Frecuencia Crítica. Vivimos rodeados de medios de comunicación todo el tiempo. Desde que despertamos vemos noticias en el celular, revisamos redes sociales, escuchamos radio, vemos videos, memes, podcasts o programas de entretenimiento. Y entre información diaria, muchas veces terminamos acostumbrándonos a cosas que nunca debieron parecernos normales. Comentarios disfrazados de humor, personas convertidas en objetos de entretenimiento. Los medios no solamente informan, también te dan formas de pensar, de hablar y hasta de relacionarnos entre nosotros. Me encuentro con un invitado especial, mi compañero Diego Coronado, el cual nos va a hacer una pequeña introducción a este gran programa. Así es, Leo, y por eso nace Frecuencia Crítica. Llega un punto donde la comunicación no puede quedarse únicamente en entretener o generar contenido rápido. También tiene que cuestionar, incomodar y abrir conversaciones innecesarias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero demasiado importante: el acoso sexual. Es un tema que durante años estuvo frente a todo el mundo y aún así muchas personas prefirieron ignorarlo, minimizarlo o simplemente tratarlo como algo normal dentro del ambiente laboral o mediático. Y sinceramente eso es lo que más impacta de este tema, que muchas de estas conductas no comenzaron con algo extremo o evidente, sino con cosas evidentemente o aparentemente pequeñas que se fueron normalizando con el tiempo. Comentarios incómodos en televisión, presentadores sexualizando invitadas, periodistas soportando insinuaciones, bromas fuera de lugar o personas guardando silencio por miedo a perder oportunidades laborales. Lo preocupante es que muchísima gente veía todo esto como algo normal de trabajar en medios de comunicación o incluso como algo gracioso. Y ahí Leo, donde uno entiende algo enorme, pues que uno tiene los medios sobre la sociedad, porque los medios no solamente transmiten información, sino que moldean comportamientos, opiniones y formas de entender la realidad. Mucha gente aprende viendo televisión, escuchando radio o consumiendo contenidos en redes sociales. Entonces, cuando ciertas conductas se repiten constantemente, llega un punto donde la sociedad la ve como algo cotidiano. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque normaliza violencias que terminan afectando la vida de muchísimas personas. Así es, Diego. Y ahí es donde Paulo Freire sigue siendo increíblemente vigente hasta el día de hoy, incluso hoy. Freire criticaba algo llamado educación bancaria, que básicamente era esa idea de recibir información constantemente sin cuestionar ni analizar críticamente. Y eso pasa mucho actualmente. Consumimos noticias, reels, TikToks, podcasts y programas todo el tiempo o todo el día. Pero rara vez nos ponemos a pensar si ese tipo de comportamientos estamos normalizándolos mientras vemos este tipo de contenido. Exactamente. Y uno nota eso cuando revisa programas viejos o entrevistas de hace algunos años. Hay comentarios sobre cuerpos, insinuaciones incómodas o preguntas completamente fuera de lugar que hoy serían muy cuestionadas. Pero en ese momento la mayoría de personas se reían y seguían viendo el programa como si nada hubiera pasado. Y eso conecta muchísimo con Antonio Gramsci y su teoría de la hegemonía cultural, porque él explicaba cómo ciertas ideas terminan normalizándose dentro de la sociedad hasta que las personas dejan de cuestionarlas por completo. Claro, Diego, y lo fuerte es que ya no hace falta imponer ningún comportamiento de manera directa. La misma cultura empieza a repetirlos automáticamente. Eso pasó durante muchísimos años con el machismo, dentro de los medios de comunicación, donde ciertas conductas se justificaban diciendo que eran humor, carisma, coqueteo o simplemente era parte del ambiente. Muchísima gente creció viendo ese tipo de hechos constantemente y terminó creyendo que realmente
era algo normal relacionarse así dentro de estos espacios laborales y mediáticos. Y hay muchas personas que pues no entienden del todo sobre el acoso sexual, pues que muchos lo limitan con el contacto físico, aunque no es así. Realmente es muchísimo más amplio y complejo. Comentarios incómodos, insinuaciones constantes, mensajes fuera de lugar, también la presión laboral o situaciones que generan incomodidad emocional que también afectan profundamente a las víctimas. Y muchas veces esas situaciones se repiten tanto que convierten esto en una rutina laboral. Así es, Diego, ahí aparece algo clave que es la violencia simbólica, porque existen violencias que no dejan marcas físicas visibles, pero pues sí dejan consecuencias psicológicas y en el cuerpo de las personas que son muy fuertes. Lo más delicado es que muchas veces esas violencias se vuelven muy comunes, ya que la sociedad las deja de identificar como violencia. Por ejemplo, cuando alguien siente que debe soportar comentarios incómodos para encajar laboralmente, o cuando una víctima decide guardar silencio en vez de denunciar porque puede poner en riesgo su carrera profesional. Y pues vemos esos casos muy comunes, Leo, lo que usted me está comentando, porque ahí entra un factor demasiado importante, es el poder. Entre más poder, más la persona tiene para aferrar y pues que eso siga. Porque en muchísimos casos existe una diferencia de poder enorme entre las personas involucradas. Jefes, directivos, productores o hasta presentadores reconocidos que terminan teniendo una posición que genera miedo dentro del ambiente laboral. Entonces la víctima no solamente enfrenta un desgaste emocional, sino también el temor de perder contratos, oportunidades o estabilidad profesional. Y eso hace muchísimo más difícil que la persona denuncie. Así es, Diego. Y pues todo esto conecta muchísimo con los testimonios de periodistas en Colombia hace poco, donde más de 260 mujeres denunciaron situaciones relacionadas con el acoso sexual y laboral dentro de medios de comunicación, y muchos coincidían en los mismos patrones: comentarios sexualizados, abuso de poder, silencios dentro de las empresas y miedo constante. Eso demuestra que no estamos hablando de casos aislados, sino de problemáticas estructurales que están afectando los medios de comunicación. Y hubo algo muy fuerte dentro de muchos de estos relatos. Varias víctimas comentaban que muchas personas dentro de los medios ya sabían lo que estaba pasando desde hacía tiempo, pero aún así nadie decía nada. Y eso sinceramente impacta muchísimo porque demuestra cómo el silencio también puede convertirse en una forma de proteger ciertas violencias. A veces las personas callan por miedo, otras por comodidad y otras porque sienten que denunciar no va a cambiar absolutamente nada. Y ahí aparece la teoría de la espiral del silencio, que explica cómo muchas personas prefieren quedarse calladas cuando sienten que no van a recibir ese apoyo social o que enfrentarse al sistema va a traerles consecuencias negativas. Porque denunciar no significa solamente enfrentarse a las personas, sino muchas veces también significa enfrentarse a empresas, a comentarios, audiencias y figuras influyentes en los medios, y esto genera mucho miedo. Imagínate vivir y convivir siempre en un ambiente así. Eso tiene que ser sumamente agotador. Y justamente por eso Luis Ramiro Beltrán sigue siendo tan importante dentro de la comunicación latinoamericana. Leo, Beltrán defendía una comunicación horizontal, ética y participativa, donde se hiciera diálogo real entre las personas y no solamente una estructura donde unos pocos controlen toda la información. Porque cuando un medio silencia denuncias o protege figuras influyentes, deja de funcionar como un espacio democrático y empieza a convertirse en un mecanismo de dominación. Imagínate, Diego. Y eso conecta demasiado con algo que muchos teóricos latinoamericanos criticaron durante muchísimas décadas: la concentración mediática. La idea de que unos pocos grupos empresariales terminan controlando qué historias reciban atención y cuáles deben de ser silenciadas. Entonces el problema no es únicamente de quien habla, sino también de quién decide y quién puede decirse o que puede comunicarse públicamente
y que puede mantenerse oculto para proteger los intereses, Diego. Y también, hablando de todos los autores de Latinoamericana, ahí está Jesús Martín Barbero, que buenísimo. él nos ayuda muchísimo a entender este tema. Él decía que la comunicación no depende únicamente del mensaje, sino también de cómo las personas interpretan ese mensaje desde su cultura, sus experiencias y su contexto social. Leonardo, y eso explica por qué muchas conductas tardaron años en ser cuestionadas seriamente. Culturalmente ya estaban tan normalizadas que mucha gente simplemente pensaba, bueno, así son las cosas. Y así son las cosas, exactamente. Muchas personas crecieron viendo programas donde se hacían comentarios muy incómodos sobre las mujeres, o que ciertas actitudes machistas se presentaban como entretenimiento. Entonces, el problema no era solamente el contenido que se hacía, sino la forma en cómo la sociedad aprendió a convivir con esas dinámicas sin cuestionarlas mucho. O sea, uno entiende el impacto cultural que tienen los medios de comunicación sobre el comportamiento de la sociedad. Y precisamente eso de lo que estábamos hablando, entretenimiento, y usted mismo lo tocó, Leo. Esto conecta muchísimo con la escuela de Frankfurt. Autores como Adorno y Horkheimer, quienes criticaban cómo la industria cultural convierte prácticamente todo en consumo, incluso el dolor humano. Y El sinceramente, Imagínate, el dolor lo generaban en consumo. eso sigue pasando muchísimo hoy en día hasta. Casos graves terminan convirtiéndose en titulares morbosos, debates vacíos o tendencias virales dentro de las redes sociales. Eso a mí me parece muy polémico. Y también aparece algo muy fuerte. Muchas veces el rating y las visitas termina siendo un poquito más importantes que la dignidad de las personas o la dignidad humana. Las redes sociales aceleran demasiado esto porque cualquier situación se convierte rápidamente en un clip, en un meme, en un TikTok, en una tendencia. Todo circula muy rápido y muchas veces las personas consumen historias dolorosas como si fuera un simple entretenimiento, bro. O si no, también muchas personas siguen una seguidora o algo por lo que muestran, el contenido físico. Entonces ahí vemos, y también entra otra teoría importante, que es la agenda setting. La idea de que los medios no nos dicen exactamente qué pensar, pero sí sobre qué temas debemos de pensar. Porque los medios también deciden qué casos reciben cobertura enorme y cuáles se vuelven tendencia y cuáles desaparecen rápidamente sin recibir atención suficiente. Y esa selección influye muchísimo en cómo la sociedad percibe ciertos problemas. Diego, por eso la Escuela Latinoamericana de Comunicación sigue siendo tan importante y relevante actualmente. América Latina enfrenta siempre problemáticas sociales muy particulares, como la desigualdad, la violencia, la concentración mediática y el abuso de poder. Entonces, muchos investigadores latinoamericanos insistieron en que la comunicación debía analizarse desde nuestras propias realidades y también de nuestras culturas, o lógicamente desde teorías propias, no solamente de teorías extranjeras. Y así es, Leo, porque muchas personas, básicamente los estudiados de comunicación social anteriormente, tenían que verse todas esas teorías que para Colombia y América Latina no servía, así como entre comillas, ni pa'l carajo. Y ahí aparece CIESPAL, que impulsó investigaciones críticas sobre medios, democracia y poder en nuestra sociedad América Latina. Y sinceramente, Leo, muchas de esas discusiones siguen completamente vigentes hoy, porque todavía seguimos viendo cómo ciertos grupos concentran ese poder mediático y cómo muchas veces las víctimas deben luchar no solamente contra una persona, sino contra estructuras completas de silencio y protección institucional. Imagínate, Dieguito. Aparte, Armand Matelart entra muchísimo en esta discusión, porque el man criticaba cómo los medios podían funcionar como mecanismo de dominación cultural, o sea, imponer formas de pensar, consumir y comportarse. Eso conecta demasiado con Néstor García Canclini, quien hablaba
del consumo cultural y cómo las personas construyen identidad a partir de lo que consumen mediáticamente. O sea, es una locura, Diego. No, Leo, y es que muchas personas ven influenciados en esas personas y dicen, no, es que ese así debo seguir. Y eso es delicadísimo porque estos comportamientos, además de ser problemáticas, terminan convirtiéndose en entretenimiento. Porque muchas personas aprenden modelos de televisión, escuchando programas o siguiendo creadores de contenidos como lo estamos comentando. Entonces, cuando los medios normalizan estos comentarios machistas, porque varios comentarios son machistas, o las dinámicas de abuso de poder, esas ideas pueden terminar reproduciéndose socialmente de manera peligrosa. O sea, que llega hasta el confín de la tierra y se vuelve tan normal, entre comillas. Súper peligroso, ¿no, Diego? Y mira, también ahí entra un poco el tema de Mario Kaplun. Este señor, la idea que traía era la idea de la comunicación, que básicamente propone usar los medios no solamente para informar o entretener, sino también como para desarrollar pensamiento crítico y también la participación de la sociedad. Y sinceramente, eso lo hace, hoy en día hace muchísima falta esto, ya que la mayoría del contenido que vemos hoy en día 24 horas es muy, muy volátil y no podemos participar. Y cada día vemos y podemos reflexionar menos en lo que podemos o no participar en nuestro contenido. Así es, Leo. Kaplun, pues él decía algo importante que pues lo vamos a rescatar en ese momento, que la verdadera comunicación comienza escuchando. Okay. Y esta frase, pues la verdad, Leo, golpea muchísimo cuando hablamos de víctimas de acoso, porque muchas personas sí hablaron, sí denunciaron y sí intentaron contar lo que estaba pasando, pero durante años nadie quiso escucharla realmente, o sea, como que no valían. Sí. Entonces, el problema no era solamente la falta de información, sino la falta de empatía y disposición para escuchar seriamente esas experiencias, porque muchas veces ahí también depende el dinero o lo que estamos comentando anteriormente, el poder. Y el nombre de los medios, ¿no? A veces creemos que los medios solamente cuentan historias, pero también enseñan a gente que debemos admirar, a quien debemos ignorar, o que cosas terminamos normalizando como la sociedad normal. Quizás también por eso es que este tema un poco incomoda a la gente, porque nos obliga a preguntarnos por qué cuántas veces dejamos pasar estas situaciones que nunca debieron parecernos normales. Pues sí, Leo, porque cuando una sociedad se acostumbra a ciertos tipos de violencia, el problema deja de ser individual y se vuelve cultural. Ahí es donde la comunicación debería servir para algo más que generar entretenimiento, contenido viral. También debería ayudarnos a reflexionar, cuestionar e incomodarnos cuando algo claramente no está bien. Y no está bien, porque el silencio también comunica. Y pues cuando los medios normalizan violencia, también toman posición. Claro, Diego. Bueno, esto fue todo en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a Diego, nuestro invitado, nuestro compañero también de la universidad. Mi nombre es Leonardo Vega. Y Diego Coronado. Y nos vemos en un próximo programa de Frecuencia Crítica a través de la emisora 91.2 Norte Estéreo, la radio para todos. Frecuencia Crítica.